a entrar en la parte del networking sobre IA en e-commerce, impulsado por Rural Tech. Rural Tech es un proyecto gemelo que llevamos desde FEVAL. El proyecto se centra en la creación de una red para el estímulo de iniciativas de emprendimiento en el medio rural y costero que permite generar oportunidades para un mayor crecimiento social y económico en zonas y sectores con una baja penetración tecnológica. Por tanto, dicho proyecto está pensado para impulsar las llamadas tecnologías disruptivas como la que hemos mencionado, la inteligencia artificial, el Big Data o el IoT. Y bueno, pues sin más, daros paso a don Joaquín Albiz, director de operaciones en 3D, STEMMAS, VR y Renacen, quien nos ofrecerá una visión actualizada sobre el impacto de la inteligencia artificial en el comercio electrónico. Su ponencia abordará la aplicación en atención al cliente, recomendaciones personalizadas, gestión predictiva de inventario, ajuste dinámico de precios y detección automatizada de fraudes. Pues nada, bienvenido, don Joaquín. Cuando quiera puede Hola, empezar su buenas. presentación. ¿Me confirmáis si veis la presentación que estoy compartiendo? Sí, la estamos viendo. Vale, muy bien. Bueno, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por contar conmigo para esta presentación. Muchas gracias también a todos los asistentes. Vamos a contar unas cuantas ideas claves sobre inteligencia artificial, aunque ya pues, la ponente anterior, Elizabeth, ha dado informaciones muy interesantes y ha comentado alguna cosita que yo tocaré un poco de refilón sin tampoco entrar en mucho más detalle, porque tampoco hay que repetirse. Y me parece que luego al final también podemos hacer como un poquito de preguntas y respuestas por si van quedando dudas y tal, ¿vale? Entonces, Sí, hemos reservado los últimos, digamos, 15-20 minutos para, pues eso, para resolver dudas de los casi 60 asistentes que tenemos en este webinar. ujú, Y la verdad es que, bueno, eh, sin más, pues la verdad es que está siendo muy, muy interesante y te dejo al mando vale. de esta, digamos, de esta presentación, ¿vale? Tan, como es la IA, es que está transformando, la verdad, toda la vida diaria ya. Está en todas partes, yo creo. Entonces, bueno. Vale, me confirmas que ves la presentación que tengo a pantalla completa, ¿verdad? Pues como tengo como tres Sí, pantallas. la vemos, se está viendo, Venga, Joaquín. perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias. Yo soy Joaquín Albiz, soy el director de operaciones de la empresa Renacen y 3D Sigmap VR, que es como un producto de Renacen, que la gente, los que nos conocen, no nos conocen porque somos los de los 3D en los aviones. Luego contaré un poquito más en detalles qué es eso, ¿no? Y mostraremos algún ejemplo más en concreto. Pero un poco por aterrizar y la justificación de por qué estamos hablando de inteligencia artificial, por qué es tan importante hoy en día y en el e-commerce especialmente. Bueno, pues para que os hagáis una idea, la inteligencia artificial ahora mismo es que está cambiando por completo la forma que tenemos de comprar y vender online, ¿no? Y ya no hablamos de algo que hace tiempo sonaba como a ciencia ficción, sino que es una realidad. Al final, las empresas que ya están usando inteligencia artificial hoy en día en comercio electrónico están generando entre un 10 y un 12% más de ingresos que las que no lo están haciendo, ¿no? Y también por ponernos en situación frente a nuestros posibles competidores, hay que pensar que el 84% de los negocios digitales ya ven la IA como una prioridad estratégica que hay que, por lo menos, estudiar, considerar y quizá implementar en los próximos años. Así que los que queden fuera de ese 84, el resto de los 16%, deberían, por lo menos, ya digo, plantearse la adecuación de usar IA en su negocio en el futuro. Lo que vamos a ver entonces en esta charla es pues, cómo esta tecnología está ayudando en aspectos muy concretos, ¿no? En áreas de impacto que van pues, desde personalizar la experiencia de compra hasta gestionar mejor el stock o incluso detectar fraudes. Y pondré algunos ejemplos reales y sobre todo también pues, cifras para entender la magnitud de lo que estamos hablando, ¿vale? Comenzamos con la parte de la personalización inteligente, que es una de las, yo creo que de las formas más visibles que tenemos de ver el impacto que tiene la IA en el e-commerce.
El ejemplo de Rufus de Amazon es súper interesante, la verdad. Me parece, si no me equivoco, que lleva en España desde octubre de 2024, o sea, lleva unos cuantos meses, y es un gran ejemplo. Y es que al final, pues la IA tiene un impacto enorme en la personalización, porque básicamente lo que está haciendo es analizar, pues, qué haces tú como usuario, qué has buscado en la web, qué has comprado antes, por dónde te has movido en la web, categorías, etcétera. Y a partir de eso te muestra productos que en principio pues, te pueden interesar, ¿no? Es un poco como si tuvieras un dependiente virtual que te conoce perfectamente, ¿no? Y que te dice, oye, esto te puede gustar, y funciona. Porque las tiendas online que ofrecen experiencias muy personalizadas han logrado hasta un 40% más de ingresos que las que no. Porque al final, cuando el cliente ve cosas que realmente le interesan, pues es más probable que compre. Mm, Eso lo vemos incluso en nuestros ordenadores, ¿no? Si alguna vez os habéis instalado Windows desde cero, o hay muchas herramientas, cuando tú instalas te dice, oye, te vamos a enseñar una serie de anuncios. ¿Quieres que recopilemos tu comportamiento online para ofrecerte anuncios personalizados? O sea, anuncios te vas a llevar sí o sí, ¿vale? Lo que pasa es que si quieres, pueden ser pues más interesantes para ti o a lo mejor son totalmente random. Yo personalmente, yo prefiero que sean anuncios relevantes para mí, porque si me voy a comer el anuncio, por lo menos que sea de un tema que me guste, ¿vale? Si me vas a poner un anuncio, pues yo qué sé, de cómo se crían cabras en la India, pues no es un tema que a mí me interese especialmente, pero otros temas sí, ¿vale? Un ejemplo claro, como digo, de la personalización es Amazon y su sistema de recomendaciones, ¿no? Ese que te dice cuando tú vas a comprar los clientes que compraron esto también compraron eso otro. Vale, eso lo hemos visto todos, ¿verdad? Pues para que os hagáis una idea, ese sistema de recomendación genera nada menos que el 35% de las ventas totales de Amazon. O sea, es una pasada, una barbaridad. Y eso un poco pone de manifiesto el poder que tiene la personalización, ¿no? Ayudar al cliente a descubrir productos relevantes que quizá pues no habría encontrado por sí mismo. ¿Vale? Entonces aumenta tanto las ventas cruzadas como la satisfacción del cliente. Y además, personalizar con inteligencia artificial, pues no solo hace que vendas más, también te ahorras dinero en marketing, ¿vale? Hay estudios de McKinsey que dicen que las empresas que aplican bien esas técnicas de inteligencia artificial se pueden ahorrar entre un 10 y un 30% en campañas de marketing, porque al final estás segmentando mucho mejor, digamos que estás afinando el tiro muchísimo mejor y además también estás consiguiendo más lealtad de los clientes, entre un 5 y un 10% más de satisfacción, y que repitan contigo, ¿vale? O sea que en resumen, digamos que es como que el cliente siente que la tienda online le entiende y eso mejora la relación y mejora la conversión y mejora la fidelización. Al final los KPIs está demostrado que mejoran. Un poco en línea con la charla anterior, vas a vender mejor y vas a reducir costes también. O sea, la reducción de costes puede no ser el objetivo primario, pero va a llegar derivado de todo lo demás, ¿vale? Además de la personalización inteligente, ¿qué otro aspecto se ha beneficiado mucho de la inteligencia artificial? Pues los chatbots. También se ha comentado un poquito en la presentación anterior. Chatbots, yo quiero aquí hacer un poco una diferenciación, ¿vale? Nosotros cuando hablamos de chatbots, todos hemos usado asistentes virtuales en un montón de herramientas online. Muchas veces un chatbot puede ser tan básico a lo mejor como una serie de if, ¿vale? Que simplemente te hace preguntas y si dice esto, le ofrezco esta opción. Si dice esto otro, le ofrezco esta opción. Hombre, llamar eso inteligencia artificial, a lo mejor, pues no, ¿no? Nos estamos viniendo un poco arriba. Más que eso, yo diría que son los chatbots que tienen interpretación del lenguaje natural, que es un poco lo que nos está trayendo más la última generación de inteligencia artificial más avanzada, la capacidad de entender el lenguaje natural, ¿vale? Entonces, pues obviamente estos chatbots se han convertido hoy en día en una solución súper potente para resolver dudas al instante, sin necesidad de que haya una persona detrás en todo momento. Y gracias a esa inteligencia artificial, sobre todo con el procesamiento del lenguaje natural, pues estos chatbots o asistentes virtuales entienden lo que nosotros les preguntamos de una forma normal. O sea, tú puedes escribir en un chat como si le estuvieras escribiendo a una persona, ¿vale? Y el chatbot va a ser capaz de entender tu lenguaje natural, o debería ser capaz de entender tu lenguaje natural. Y entonces, pues te da la respuesta muy rápido. Ya digo, los modelos más antiguos lo que hacían era que te daban a elegir entre una serie de opciones, y normalmente siempre pasa que lo que tú necesitas no aparece en ninguna de las opciones que te daban.
¿vale? Pero eso con la interpretación del lenguaje natural pues ya no ocurre. ¿Ventajas que tienen? Bueno, pues que está disponible las 24 horas del día, todos los días. No tienes que esperar colas de, pues usted será la quinta persona en ser atendida, ¿no? El chatbot está constantemente atendiendo, no tienes que estar en llamadas eternas y luego sirve muy bien para muchas tareas que a lo mejor no son súper complejas, ¿vale? Pues dónde está mi pedido o si hay stock de un determinado producto o cómo hago una devolución, ¿vale? Todo eso te lo da en segundos. Eso para las empresas, para que nos hagamos una idea, puede suponer hasta un 30% de ahorro en costes de atención al cliente, según informes de Gartner, y con eso se puede dar respuesta al 80% de las consultas más comunes que hacen los clientes, ¿vale? Sin intervención humana para que os hagáis una idea. Esto está muy cerca del principio de Pareto del 80-20, básicamente, ¿vale? Aquí tenemos el 80% de las consultas más comunes y reducimos un 30% los costes de atención gracias a quitarnos ese 80% de las consultas más comunes, ¿vale? Luego, obviamente, el resto de consultas más complejas pues llevan otro tipo de procedimientos por detrás. Esto pues permite que los empleados reales, digamos, humanos, ya digo que se centren en casos que son más complejos, que el cliente quede satisfecho rápido además, porque no tiene que estar un cuarto de hora esperando, etcétera. Y hay ejemplos de eso, pues lo que queráis, ¿no? Tenemos ejemplos de, por ejemplo, de H&M, que tiene un chatbot que creo que te recomienda tallas, te recomienda incluso looks, o KLM, que la aerolínea, que usó un chatbot que lanzó en Messenger, que se llamaba Bluebot. Hicieron un vídeo promocional muy chulo también y te informa sobre vuelos, sobre check-ins, hay de todo tipo, ¿no? Tenemos chatbots en WhatsApp también, hay muchas empresas que ya lo están llevando a WhatsApp, en las redes sociales, además de Messenger. Entonces, además, estos chatbots lo que hacen es que van aprendiendo, o sea, van mejorando y cuanto más los usas, pues normalmente mejor van respondiendo, ¿no? Son rápidos, no se cansan, hace que el cliente se sienta atendido pues al instante, digamos, y esto al final mejora las conversiones y mejora la experiencia del usuario, ¿vale? Ejemplos que estos que os digo, pues tengo por aquí un par de capturas de estos dos, el de H&M, del de KLM, pero podríamos estar sacando capturas de un montón de chatbots que tenemos disponibles hoy en día, ¿vale? Más áreas en las que vemos un impacto clarísimo de la inteligencia artificial en el e-commerce, sobre todo obviamente cuando ya aquí estamos hablando de empresas más de producto que de servicio, ¿no? En la gestión de un inventario de forma eficiente y predictiva. Aquí la inteligencia artificial pues está revolucionando las cosas, aunque es más invisible, yo creo, para el cliente final, porque el cliente final se pierde un poco esa parte, ¿no? Se abstrae, digamos, de la complejidad que tiene la gestión de un inventario, pero para el dueño del negocio sí que es un impacto brutal, ¿vale? Entonces, esta gestión del inventario también se beneficia de inteligencia artificial. Aquí antiguamente las tiendas pues tenían que predecir cuánto iban a vender de cada ítem de inventario. Obviamente muchas veces pues se quedan sin stock o acumulaban productos que luego pues, no se podían vender, ¿no? Roturas de stock, un riesgo constante, cuanto más producto acumulado también más riesgo, por supuesto. Entonces, gracias a la inteligencia artificial pues se pueden hacer predicciones que son súper precisas y los algoritmos tienen en cuenta un montón de parámetros como puede ser el historial de ventas, las tendencias, estacionalidades, el clima, si hay eventos especiales, un montón de variables. Hay un estudio de McKinsey que dice que aplicar la IA a la gestión de un inventario te puede reducir la cantidad de stock que necesitas entre un 20 y un 30% sin dejar de tener buena disponibilidad. Y esto además es que equivale a tener un almacén que es como si fuera entre un 10 y un 15% más grande que tu almacén real. O sea, es una ventaja espectacular, ¿vale? Eso obviamente se traduce en menos dinero parado en mercancía, menos pérdidas por caducidades, si es que se puede, si son perecederos, ¿no? O excesos, o también, por supuesto, que si lo estás haciendo bien el cliente va a tener disponible más rápido y más fácilmente aquello que quiere en el momento adecuado, ¿vale? El ejemplo clásico, el rey de la gestión del inventario automatizado es Amazon, que ya lleva haciendo esto bastante tiempo, ¿no? Que va ajustando el inventario en tiempo real, según las tendencias de búsqueda, según lo que se empieza a viralizar. Si detecta que un producto, pues a lo mejor está siendo muy demandado, ¿no? Está en alza en una zona, lo mueve a los centros logísticos adecuados de la zona. O sea, lo tiene todo muy optimizado. Otro ejemplo clásico es Walmart, que también estuvo usando IA, por ejemplo, para optimizar rutas de reparto y stock en tienda.
Y durante el Black Friday del 2020 en pandemia fue muy sonado porque lo hicieron muy bien porque consiguieron lograr pues reducir roturas de stock a pesar de la locura que hubo en aquel Black Friday, ¿no? Pero no son solo los grandes los que pueden hacer esa gestión del inventario, ¿vale? Hay que pensar que también hay herramientas para empresas más pequeñas que están disponibles. Hay herramientas de la nube como NetSuite, por ejemplo, o TradeGecko, que están pensadas para pequeñas y medianas empresas que se integran con WooCommerce, con Shopify. O sea, hay soluciones de todo, solo hay que buscar un poquito y te van a decir cuándo reponer, cuánto pedir, incluso automatizan los pedidos a tus proveedores, o sea que te quitan un montón de complejidad, ¿vale? Entonces, con la gestión de este inventario potenciado por inteligencia artificial, pues al final logramos un equilibrio, yo diría óptimo, porque tienes menos costes, menos desperdicio, pero también más disponibilidad y más agilidad, ¿vale? Otro punto súper interesante en el que la inteligencia artificial nos impacta en el comercio electrónico, los precios dinámicos. Los precios dinámicos han revolucionado en muchos sectores la forma realmente en la que se está cobrando un servicio. Muchas veces van asociados a servicios, no siempre, ¿vale? De hecho, tenemos ejemplos claros como Amazon de nuevo, que no está asociado al servicio, pero hay muchos que sí. Entonces, es una herramienta súper, súper potente, ¿no? Antes, obviamente, las tiendas pues ponían un precio fijo a un producto y a lo mejor te lo dejaban así durante semanas o meses, ¿no? E incluso, por ejemplo, yo que estoy muy metido en el mundo de las aerolíneas, en las aerolíneas antiguamente se publicaban libros con las tarifas que se hacían llegar a las agencias de viaje, ¿vale? Hoy eso obviamente ha cambiado radicalmente gracias a la analítica predictiva y a precios dinámicos. Entonces la idea es que el sistema va ajustando los precios en tiempo real según distintos factores, como puede ser pues, la demanda, la competencia, la hora del día a la que estamos, el stock que queda de un producto o incluso el perfil del cliente que está en un momento determinado viendo una oferta determinada. Entonces, el objetivo es encontrar siempre el precio ideal para vender más o para ganar más margen según la situación. Te puede interesar, pues si un producto se empieza a vender muy bien, por ejemplo, que la inteligencia artificial suba el precio un poco para aprovechar la alta demanda, ¿no? O que si tienes demasiado stock, y no se está vendiendo bien un producto, baja automáticamente el precio para que el producto se empiece a mover un poquito más y haya más rotación de stock, ¿vale? Entonces, los algoritmos están siempre analizando cantidades ingentes de datos, de histórico de venta, de nivel de stock, de precios de los competidores, de estacionalidad, y te predicen la elasticidad, o sea, cómo van a reaccionar las ventas ante distintos precios. Esto, obviamente, no se puede hacer a mano, o sea, sería imposible. Los algoritmos lo hacen automáticamente y además constantemente, digamos, procesando millones y millones de datos. Y los resultados son clarísimos. O sea, se estima que usar precios dinámicos con inteligencia artificial te puede aumentar los ingresos entre un 5% y un 10% al año frente a mantener tus precios pues fijos, ¿vale? Y esto a lo mejor a priori puede no parecer mucho, pero bueno, imaginaos una tienda que facture 100 millones al año, simplemente ajustando los precios puede mejorar su facturación entre 5 y 10 millones más solo por tocar un poco los precios de forma automática. Vale, el ejemplo que os decía, Amazon también, por supuesto, pues Amazon cambia los precios de millones de productos varias veces al día. ¿Vale? Un estudio dice que más o menos hace unos 2,5 millones de cambios de precios al día en todos sus productos. ¿Vale? Y siempre está buscando, pues eso, competir, digamos, tener un precio muy competitivo. Pero bueno, no solo Amazon, porque os decía que también en tema de servicios, esto también funciona por ejemplo, con apps típicas de transporte o apps típicas de comida a domicilio. Con Uber o con Globo, eso también se aplica, lo que se llama el surge pricing, que lo que hace es que cuando hay mucha demanda, pues sube ligeramente los precios para distribuir mejor la carga y no saturar a los conductores, ¿no? Eso lo habréis visto si habéis usado Uber, que te dice a lo mejor el precio que te va a salir tu viaje más o menos con los conductores que hay en la zona y ese precio cambia si es, pues en hora punta un día de diario, o eso en hora valle, o el fin de semana por la noche, eso se va ajustando mediante inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, obviamente, eso es muy bueno, pero tienes que hacerlo con cuidado también, porque si tú cambias los precios demasiado a lo loco o sin una lógica, al final el cliente puede sentirse como manipulado, digamos, ¿no? Entonces es importante que seamos transparentes y que no parezca un ajuste injusto, digamos, de los precios, ¿vale? Ejemplo muy paradigmático de los precios dinámicos, pues las aerolíneas, ¿no? Como os decía.
las aerolíneas fueron de las primeras en aplicar precios dinámicos y llevan usando sistemas que ajustan tarifas según la demanda, anticipación, temporada, efectos especiales en destino, pues bastantes años ya. Al principio esto se hacía con unas reglas fijas, ¿no? Con las clases de tarifas y las restricciones, pero ahora con la IA predictiva, pues las compañías aéreas están afinando mucho más ese precio final, ¿no? Están analizando miles de variables en tiempo real, búsquedas, reservas, cómo se comportan los clientes, eventos, precios de la competencia y te van siempre recalculando el precio de cada asiento, ¿no? Si ven que un vuelo, por ejemplo, está llenándose antes de lo previsto, suben los precios. Si queda mucho avión por vender, digamos, y falta poco para que despegue, bajan los precios, lanzan descuentos, te hacen promociones para upgrades, un montón de herramientas, ¿no? Se estima que las grandes aerolíneas pues hacen estos ajustes de precio millones de veces sumando todas sus rutas cada día, ¿vale? Por ejemplo, Delta Airlines aumentó un 8% sus beneficios al pasar de un sistema de precios fijo a uno dinámico basado en inteligencia artificial, ¿vale? O Viva Aerobús de México, por ejemplo, que empezaron a usar una IA que se llamaba Fetcher. Ellos ajustan los precios en cada búsqueda que hace el cliente y el resultado es que están siempre aumentando esos ingresos porque han podido pasar de unos pocos cambios diarios de precios de forma manual a actualizaciones de precios en tiempo real constantemente, ¿vale? Entonces, en un mercado hipercompetitivo como el de la aviación, pues la IA te permite reaccionar en segundos a los cambios de las condiciones, ¿no? Ya te digo, incluir pues todo tipo de ofertas, cupones, descuentos, etcétera. Muy típico también de los hoteles, en realidad, ¿no? Eso que se llama los sistemas de jet management es súper, súper típico también en el mundo hotelero de ajustar los precios en función de la demanda. Un área clave y que muchas veces no caemos en el impacto que tiene la IA en el comercio electrónico es en la gestión de la confianza online, ¿vale? Nadie quiere obviamente pagar y que te roben los datos. Las tiendas pues obviamente tampoco quieren ser víctimas de fraude con tarjetas robadas, ¿no? Devoluciones falsas, cuentas falsas. Hay un montón de casuística que te puede afectar en tema de fraude y que aquí también pues la inteligencia artificial es una gran aliada nuestra, ¿no? Los sistemas de detección de fraude con Machine Learning, por ejemplo, que os sonará, pues pueden detectar patrones raros, digamos, comportamientos extraños entre millones de transacciones y parar transacciones sospechosas en milisegundos, ¿vale? ¿Cómo hacen esto? Ellos lo que hacen es que analizan un montón de factores. ¿Cuánto se gasta el cliente? ¿Desde dónde se lo gasta? ¿Con qué tarjeta? Si ese comportamiento del cliente, por ejemplo, es habitual o no es habitual, ¿no? Si hay señales parecidas a fraudes anteriores, o sea, un montón de variables para decidir si una transacción es fraudulenta. Por ejemplo, si una tarjeta se usa, una misma tarjeta para comprar cosas caras en varios países en menos de una hora, por ejemplo, pues salta la alerta, ¿vale? O si hace alguien un pedido muy raro con varios artículos muy caros y un envío express a una dirección que nunca se ha usado antes, todas estas cosas hacen saltar las alarmas, ¿no? Entonces la ventaja es que la inteligencia artificial aprende por sí misma, va mejorando con el tiempo y así se van evitando cada vez también los falsos positivos, ¿no? Que también puede ser que bloquees una compra que en realidad era legítima y tú le has bloqueado a alguien que esté comprando y incluso te pueden bloquear la tarjeta porque han visto actividad sospechosa y a veces pues no ha sido así, ¿vale? Entonces te pueden buscar un problema. Todo eso cada vez se está evitando más porque el sistema de IA también está mejorando, obviamente, ¿no? Hay un estudio de Forbes que dice que los sistemas de IA mejoran la detección de fraudes en más del 50% respecto a los métodos tradicionales, ¿no? Eso tiene un impacto brutal en evitar pérdidas y evitar también molestias a clientes reales, digamos, ¿vale? Y además también ahorra tiempo, porque antes había un equipo humano que tenía que revisar operaciones sospechosas y ahora la IA pues lo hace en tiempo real, básicamente, ¿vale? Entonces, empresas como Visa, Mastercard o PayPal también están usando ya estos sistemas, ¿no? Y luego hay otras, pues como Stripe, que a lo mejor os sonará, que ya tienen soluciones basadas en inteligencia artificial, pues para tiendas online, ¿vale? Em, También la IA se puede utilizar para la autenticación inteligente, o sea, detectar si el patrón de tecleo es el habitual del dueño de una tarjeta, por ejemplo, o si estás haciendo una transacción por teléfono, ver si tu voz coincide con lo que tienen registrado de tu voz. O sea, todo esto se traduce en más seguridad, menos fraude y al final, pues, clientes más tranquilos cuando estén comprando online, que es lo que nos interesa.
Por meter un poco una pincelada de una parte más visual en la que también podemos mezclar inteligencia artificial y que se ha comprobado que está mejorando el retailing, el e-commerce minorista, o sea, un montón de campos diferentes dentro del comercio electrónico, serían las experiencias inmersivas, realidad virtual y realidad virtual, que también podemos personalizar con inteligencia artificial al final, ¿no? Entonces, esto es muy llamativo, muy visual, porque lo que hace es que va más allá de ver fotos o de ver un vídeo de un producto, ¿no? Ahora tú puedes probarlo virtualmente, verlo en tu espacio, interactuar con él, todo eso sin salir de casa. La realidad aumentada, por ejemplo, te permite que el cliente vea cómo quedaría un producto pues, en su entorno real, usando la cámara del móvil. Por ejemplo, con la aplicación de IKEA, con el IKEA Place, que puedes colocar un sofá virtual en tu salón y ver cómo queda, ¿vale? Eso se traduce en mejoras al final, ¿vale? Por ejemplo, eso de IKEA se traduce en un 20% menos de devoluciones, porque ahora tú puedes ver cómo va a quedar el producto antes de comprarlo. Y además de eso, un aumento de ventas, como un 35% de aumento en las ventas online, ¿vale? O Sephora, por ejemplo, que es, te permite probarte el maquillaje en tiempo real con la cámara, o sea, un montón de aplicaciones diferentes. Hay estudios, por ejemplo, de Shopify, dice que los productos que venden con realidad aumentada convierten un 94% más que los que no la tienen, ¿vale? Y luego realidad virtual, pues también hay multitud de empresas usándola, como Nike, por ejemplo, que también se ha creado tienda en el metaverso, que estuvo muy de moda hace un tiempo, ahora ya se habla menos de él, ¿vale? Como Nikeland, por ejemplo. Nosotros, en nuestra empresa, por ejemplo, desarrollamos metaversos para Iberia, ahora os enseñaré algún ejemplito rápido, pero hay un montón de ejemplos y de plataformas que te permiten incluso crear metaversos de forma muy simple, como Spatial.io, es una que nosotros recomendamos mucho y que tiene un montón de opciones y es muy sencilla de usar. Y si hablamos puramente de 3D en la web o de realidad virtual, pero no inmersiva, porque es en la web en vez de con gafas, pues por ejemplo la tecnología de 3D Sigma que te permite elegir pues, tu asiento en el avión antes de comprarlo, como si estuvieras ya sentado en el avión, ¿vale? Entonces, todo esto permite integrarse con inteligencia artificial, mostrar combinaciones personalizadas para el usuario, al final que la compra online sea como más visual, también más entretenida y también incluso más segura, ¿vale? Os voy a poner algún ejemplito, por ejemplo, para que veáis gráficamente de qué estamos hablando. No tiene sonido, ¿vale? Simplemente el vídeo. Pero aquí podéis ver cómo funciona nuestra tecnología de 3D Signmap, que tú cuando vas a seleccionar un asiento en una página de selección de asientos de una aerolínea, te muestra una vista inmersiva de cómo es el avión desde la posición exacta del asiento que tú estás seleccionando para que veas pues, el espacio que tienes para las piernas o si tienes el bloque, por ejemplo, de la salida de emergencia justo delante tuya, si tienes ventanilla o no ventanilla, ¿vale? Porque ahí podéis ver, por ejemplo, un asiento que es de ventanilla, pero tiene el panel del avión, entonces no tienes ventanilla, si tienes pantalla, si tienes puerto USB, o sea, todo tipo de detalles que vas a poder ver de la manera más gráfica posible, ¿no? Que es pues, como si estuvieras ahí con una representación pues, de 360 grados. Y luego un ejemplo del metaverso que os decía de Iberia, que son entornos que con plataformas como Spatial.io es muy sencillo. Te puedes crear uno en relativamente poco tiempo, ¿vale? O con relativamente poco esfuerzo, dependiendo obviamente de la complejidad que quieras alcanzar, pero bueno, son soluciones de metaverso que ya vienen preparadas además para ser multiusuario, multiplataforma, puedes usarlo en web, pero también puedes usarlo en móvil. E incluso si quieres, puedes usarlo con unas gafas Oculus, con unas, bueno, Meta Quest, sin ningún problema, y así tendrás todavía una experiencia más inmersiva. Puedes usar webcam. Esto es genial para hacer presentaciones online de producto, por ejemplo, porque atrae un montón de gente y lo hace como muy dinámico y muy, muy entretenido. ¿Vale? Para un poco resumir, me quedan dos slides, una en la que quiero simplemente hacer una reflexión de hacia dónde va esto en el futuro, ¿no? Hacia dónde vamos. Pues la verdad es que pinta muy interesante. No todo apunta a que la automatización y la personalización pues van a ir todavía a más. Entonces vamos a ver tiendas online que son totalmente diferentes ya para cada persona. O sea, habrá cada cliente que vea productos distintos, precios distintos, e incluso textos y fotos personalizadas mediante inteligencia artificial. Los almacenes van a estar cada vez más automatizados, los robots gestionando el stock. Por supuesto, todos tenemos además en la cabeza la idea de los drones que nos van a ir repartiendo los pedidos a la puerta de casa, pero eso va a tener un ahorro potencial brutal a nivel global de dinero.
Las descripciones de productos, las imágenes o incluso las reseñas pueden estar generadas por inteligencia artificial, ¿vale? Amazon ya lo está haciendo, está creando resúmenes automáticos de opiniones de los usuarios. Y luego también, por supuesto, veremos pues más realidad aumentada, eso lo tengo clarísimo. Más realidad aumentada porque te va a permitir comprar con mucha más información, con mucha mejor información. Sobre todo, pues ya digo, productos para ver cómo te quedan en tu casa, cómo son, cómo te quedan a ti en caso de ropa, etcétera. Y esto pues se va a mezclar con otras tecnologías como los metaversos que hemos visto, NFTs para la fidelidad, que ahora están pasando un poco de moda, pero bueno, ahí siguen. Y entonces la idea es que la experiencia de compra online pues va a ser cada vez más rica y más visual y más personalizada y más fluida, ¿no? Y para acabar, solamente quería hablar de que no todo es maravilloso, digamos, no todo es bonito, ¿no? Y también tiene su parte un poco, no voy a decir oscura, pero delicada. Y esto aparte de la ética y la responsabilidad que lleva asociada a la gestión de la inteligencia artificial, que muchas veces se nos olvida. Aquí hay desafíos muy importantes, sobre todo en el comercio, ¿no? El primero serían los sesgos, por ejemplo, porque si nosotros entrenamos a una inteligencia artificial con datos que ya tienen prejuicios, por ejemplo, que históricamente se contrataba más a hombres, esa inteligencia artificial puede reproducir esos prejuicios, ¿vale? Amazon es un ejemplo claro que tuvo que retirar un sistema de selección de personal porque estaba discriminando a las mujeres sin querer, ¿vale? Entonces, son cosas que muchas veces están ya en los propios pools que entrenan a las inteligencias artificiales y que tenemos que saber detectar. En el e-commerce puede pasar lo mismo, ¿vale? Si el sistema de recomendaciones o el pricing dinámico está mal calibrado, puede que ciertos perfiles pues vean peores ofertas o menos productos y eso obviamente no es justo. Entonces, por eso hay que revisar bien los datos con los que se entrena y hacer controles periódicos. Luego está el tema de la transparencia, ¿no? Muchos algoritmos son como cajas negras que van tomando decisiones y nadie sabe muy bien ni cómo ni por qué. Entonces eso acaba generando desconfianza, ¿no? Más del 50% de los consumidores cree que debería haber normas claras sobre cómo se usan sus datos con inteligencia artificial, que está relacionado con la parte de la privacidad. Para que la inteligencia artificial funcione bien, necesita muchos datos del cliente, qué compra, qué busca, dónde está, qué dispositivo usa. Y el 62% de los consumidores dice que está preocupado por cómo se están usando esos datos, obviamente. Aquí hay que ser claros, hay que pedir consentimiento, ir a lo mínimo que haga falta recopilar, ¿vale? No volverse loco recopilando datos si no hacen falta. Hay que hacerlo con un poco de cabeza. Está la parte, por ejemplo, de las decisiones, ¿no? La responsabilidad y las decisiones cuando una IA toma una decisión importante, como rechazar una devolución, por ejemplo, o fijar un precio desorbitadamente alto, tiene que haber alguna forma de que la persona pueda apelar, o sea, tiene que haber un control humano detrás que pueda revisar si algo ha fallado, si algo ha salido mal, ¿vale? Y luego también, por último, el empleo, porque es cierto que la IA puede automatizar entre un 20 y un 30% de las tareas actuales, pero también puede ayudar a crear nuevos empleos, empleos más técnicos, más creativos, más especializados. Y de hecho, para que os hagáis una idea, el 71% de las empresas que están usando ya inteligencia artificial hoy en día dicen que han creado puestos nuevos de trabajo, ¿vale? Eso sí, obviamente requiere que se forme a la persona para estos nuevos roles, pero la posibilidad de los nuevos roles está ahí, ¿no? Entonces, como veis, pues la inteligencia artificial está transformando el comercio electrónico de arriba abajo, mejorando experiencia del cliente, haciendo procesos más eficientes, aumentando los ingresos, ayudando a tomar mejores decisiones. Pero para que funcione bien, pues hay que usarla con responsabilidad, ¿no? Hay que evitar sesgos, proteger los datos y mantener siempre algo de supervisión humana, ¿no? La IA no es una varita mágica, pero bien usada sí que puede ser una aliada increíble que nos ayuda a vender más y a tener además usuarios más contentos o más satisfechos, ¿no? Y por mi parte, nada más. Espero no haberme pasado mucho del tiempo. Ah, no te preocupes, Joaquín, la verdad es que vamos bastante bien de tiempo, incluso vamos un poquito adelantados, unos 5 o 10 minutos, o sea que no hay problema. Perfecto. Pues nada, la verdad es que es muy interesante, sobre todo el tema de la gestión de almacenes, porque eso permite optimizar aún más los precios y ser más competitivos. Y bueno, también las experiencias inmersivas VR creo que son fundamentales. Por ejemplo, lo que has comentado, el caso de IKEA, pues la verdad es que yo lo he usado bastante, incluso también Amazon cuando intentas comprar algo te permite pues con tu cámara, ¿no? del móvil ver a ver cómo quedaría, cómo esto, y la verdad es bueno,
te quita, ¿no? Él está midiendo, tomando medidas, etcétera, para ver si te coge, ¿no? Directamente lo usa la aplicación, usa la tecnología y la verdad es que es muy, lógicamente convierte más ventas Sí, sí. y reduce pues las revoluciones. Y bueno, animo a todos los que están en el chat pues, a que hagan preguntas. Ahora tenemos un turno de ruegos y preguntas. Bueno, más o menos una mesa de redonda, aunque la pregunta sea a un ponente, pues bueno, si algunos pues, se quiere animar o queréis dar vuestra opinión, vuestra visión, pues no hay ningún problema. No sé si estoy... Mira, aquí hay uno que nos comenta que está usando los cascos de la RV Quest 3, el ordenador en pantalla en su espacio virtual. La verdad es que, bueno, pues, la verdad, la tecnología pues cambia las experiencias y el mundo, ¿no? Eh, pues nos trasladan, por ejemplo, una pregunta para Carlos, eh, muy relacionada con la intervención también de Joaquín, por lo que está abierto también si quiere a responder, de qué desafío plantea la automatización del marketing en términos de ética y privacidad. Porque lógicamente, claro, si recopilan nuestros datos y etcétera, pues hay mucha gente que está muy preocupada, pues que haya fuga de datos o que esos datos se usen en vez de para crear perfiles comerciales, pues para usar, digamos, usar, o ser usado de forma malintencionada, ¿no? Entiendo que esa duda es para mí o es para Joaquín. Sí, podéis contestar, es para ti, Carlos, pero como he reiterado antes, digamos que cualquiera de vosotros puede dar su visión que tenga, pero Yo esa pregunta simplemente, era un poco para ti. yo simplemente comentar que efectivamente que muchas veces, y además más utilizando herramientas como LinkedIn, donde están tus datos subidos en una plataforma, pues es cierto que tus datos ya están subidos en LinkedIn y que al final pues es una forma de que te expones para que te contacten comercialmente. Es verdad que tú puedes coger a través de los datos de LinkedIn, hay herramientas como Hunter Email, ¿vale? Que son herramientas más de desarrollo de negocio, más de herramientas de marketing, donde tú puedes coger, digamos, el correo corporativo de la persona para hacerle llegar un correo comercial, pero también es verdad que eso es un poco, bueno, pues ilegal. Bueno, ilegal o alegal o como lo queráis decir. Sí, Pero bueno, ahí es correcto que al final tus datos están en LinkedIn, que esto es una plataforma, es una red social tuya, que al final la puedes utilizar tú para tu uso profesional, pero ahí tienes que ver qué marca personal quieres llevar tú, cómo lo quieres gestionar y también en función de la empresa a la que representas, porque al final esto es una red profesional. claro, muy interesante, Carlos. Joaquín, no sé si desea aportar algo más. Sí, la verdad es que en cuanto a desafíos de automatización relacionados con la privacidad, hay un montón, ¿no? Pero yo diría solo algunas ideas claves, ¿no? Uno sería el que caemos en el riesgo de hiperpersonalizar la experiencia, que parezca demasiado invasivo. Entonces, las herramientas automatizadas que hemos estado viendo, pues te pueden incluso hacer perfilar demasiado, ¿no? al usuario y generar una sensación de vigilancia, de invasión de la privacidad. Y eso al final pues, te puede afectar negativamente, obviamente, a la percepción de la marca. Pero luego está toda la parte de la seguridad de los datos. Cuando estás trabajando con sistemas así, eh, son sistemas que al final van a estar expuestos a brechas de seguridad, ¿no? A intrusiones, etcétera. Entonces, un fallo en la protección de esos datos, pues compromete tanto a la privacidad como también la reputación de la propia compañía, ¿no? Siempre obtener consentimientos para ser muy transparente con lo que vas a hacer con los datos. Yo creo que eso también es súper importante y cumplir, pues, GDPR, CCPA o las leyes de privacidad que apliquen en cada sector para estar cubiertos, ¿no? Obviamente ya luego depende de cada empresa el contar con certificaciones que ellos crean adecuadas para el nivel de seguridad que necesitan los datos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos la ISO 27001 del sistema de gestión de seguridad de la información,
Pero eso un poco, bueno, hay quien tiene el esquema nacional de seguridad, hay un montón de opciones que te ayudan a estar preparado hasta, digamos, ante eventos catastróficos, entre comillas, que tengan que ver con los datos que se manejan, ¿no? Pues la verdad que es muy interesante, sí, una forma es esa de pues, un poco mostrar en qué certificaciones tiene la empresa, ¿no? Relacionada con la protección de datos. Nos trasladan también otra pregunta para Alicia. ¿Cómo influye la experiencia del usuario en la percepción de una marca en entornos digitales? Es decir, por ejemplo, qué papel pueden jugar los microinfluencers en estrategias actuales de marketing, etcétera. Claro, digamos, qué percepción eso pues tiene al final el usuario, el cliente final, ¿no? A la hora de cuando ven una marca, ¿no? Ven el perfil de la marca que ha ido construyendo poco a poco, ¿no? A ver, no sé si te he entendido muy bien, pero creo que lo que Sí, intentas transmitirme es cuánto influye, ¿no? La imagen que se crea el efectivamente, usuario sí. de nosotros a la hora de Eh, comprarnos o de consumir. Vale, pues es muy contundente. Pensad simplemente, vamos a hacerlo fácil, ¿no? Vamos a pensar en nosotros cuánto nos influye a la hora de elegir. Cuánto nos influye a nosotros la imagen que nos proyecte una persona para querer trabajar con ella o no. O cuánto nos influye la imagen o mensaje que nos está transmitiendo una marca para elegirla sobre otra. Pesa bastante. Al final somos compradores impulsivos y nos vamos a fiar de la primera impresión. Entonces, si tú trabajas con influencers con el que el usuario final ya está alineado y ya confía en él y ya cree que le representa como quien dice, pues tienes mucho más fácil entrar, porque al final es como que te alineas con toda la comunidad. Entonces, sí que tiene peso y de hecho, porque tiene peso es por lo que estamos viendo que estos creadores de contenido que trabajan en comunidades tienen tanto auge. Entonces, sí que es verdad que muchas veces puede ser un camino más ágil para llegar a proyectar lo que quieres, trabajar con esas personas que ya lo proyectan, pero bueno, también tienes que ir trabajando tú mismo. Es decir, si yo quiero ser coherente, si esto es lo que quiero transmitir, ¿cómo lo voy a trabajar en todos los ámbitos de la empresa? No solo en cómo yo lo vendo, sino cómo luego lo desarrollo, cómo lo comercializo, cómo atiendo al cliente después. Pero sí que tiene bastante peso. Es que al final la primera impresión y la segunda y la tercera, la impresión que nos genera una marca, pesa muchísimo. De hecho, muchas veces yo siempre digo que tú no eres lo que quieres ser, sino eres lo que el usuario entiende que eres. Es decir, lo que tú has conseguido transmitir más que lo que tú quieres ser. Sí, lógicamente eso, que al final, digamos, lo que genera una marca trata de generar, ¿no? Es confianza y eso en el comercio online es fundamental, ¿no? Porque no Claro, hay esa cercanía fíjate, de la tienda física. habéis hablado muchísimo de Amazon y Amazon me parece un sitio donde lo podemos ver enseguida. Tú llegas a Amazon y como decía Elizabeth, tienes un catálogo inmenso y entonces tienes que decidir entre 4, 5, 6 productos que tienen la misma imagen de producto, porque muchos de ellos tienen el mismo catálogo donde sacar las imágenes, varían algo en precio pero muy poco, tienen opiniones de qué te fías. O sea, ¿qué tomas para decidir? Hay algo que te están contando, ya sea cómo están definiendo el producto, ya sea las opiniones que están reflejando de otros usuarios, que te está marcando una diferencia al final. Eso es lo que te está impactando. Entonces, si no tienes la capacidad de mostrar una imagen distinta, tienes que hacerte un nombre. Si de repente en ese Amazon yo encuentro un vendedor con el que ya he trabajado, ya me he generado confianza, ya me ha fidelizado. Yo ya voy a querer trabajar Claro. con esta empresa en lugar de con otra porque así me evito problemas. Claro, ¿no? Y también es muy interesante lo que tú comentas de que frente a una tienda online, etcétera, tú ves Amazon y dices, bueno, pues aquí la compra es segura, o sea, es segura y tal, y ya digamos que te hace decidirte de una forma mucho más rápida y ágil, ¿no? Y no te lo piensas tanto si es una otra página externa, etcétera, porque pues lógicamente llevan trabajando su marca, y la fidelización del cliente bastante tiempo, ¿no? Y un poquito relacionado con todo esto, ¿qué papel juega la generación de leads en una estrategia de e-commerce efectiva? Esto es una pregunta es un poco general, ¿vale? Lo han descrito a Elizabeth, pero puede contestar también Alicia o Joaquín o Carlos. Pues depende un poco de lo que quieran, pero para mí al final es
mejorar la calidad de ese lead, ¿no? Porque ¿de qué sirve tener mucha cantidad de leads si luego esos leads al final no se terminan en traducir en una venta, ¿no? Cuando hablamos de lead, ¿qué hablamos? Por ejemplo, si nos ponemos en una institución académica de una persona que quiera comprar, ¿no? Llega a través de un anuncio, o sea, completa un formulario. Y luego tenemos al call center que empieza a llamar para intentar cerrar, pues que esa persona se matricule, ¿no? ¿De qué nos sirve tener 70.000 leads para un máster si no somos capaces de que el ratio de esa conversión sea muy alto? Entonces, para mí es mejor calidad antes que cantidad. Prefiero tener a 100 leads de calidad y que esos 100 leads 90 se matriculen antes que tener 70.000 y que sean 50. Entonces, yo siempre miraría más por la calidad. Claro, sí, Eterno debate, perdón, Antonio, eterno debate entre sí, marketing sí. y ventas, pero Eso es. en cualquier empresa, en cualquier. Yo hablaba antes un poco de marketing que traía la calidad y tal, que al final hay que cualificar y ahí es donde yo creo que reside el gran debate, pero ya no solo de empresas más pequeñas, sino de multinacionales, de todo. Es decir, encontrar el punto de encuentro entre qué es lo que traigo, cómo lo cualifico y cómo finalmente los de ventas se enfrentan a ese lead. Y muchas veces, pues hay gente, hay departamentos de marketing que abogan más por la cantidad, porque al final su bonus depende de la cantidad de leads que traigan, y hay departamentos de marketing que abogan más por cualificar o por enganchar más a través de un buen posicionamiento, como decía Alicia, o a través de unas buenas palabras clave o tal. Y al final yo creo que está ahí el eterno debate, porque al final la cantidad es verdad que al final te trae ventas, pero la conversión baja, y es verdad que la calidad mm, te trae ventas más cortoplacistas, porque al final tardan un poco menos en convertir. Pues bueno, yo creo que está ahí todo esto, de esto depende. Una de las ventajas que nos está ofreciendo la inteligencia artificial, sobre todo predictiva y la generativa también, es que ahora somos capaces de predecir la calidad de ese lead, ¿no? Entonces, eso a los equipos de marketing nos está ayudando un montón a reducir el volumen de personas que tenemos que traer, desde las campañas publicitarias en este caso, porque yo soy experta en eso, pero como somos capaces de predecir el comportamiento del usuario, de dónde viene y a dónde va, somos capaces de reducir ese volumen de cantidad de leads que tenemos que traer para que el ventas tenga menos reducción de gente a la que contactar, pero de más calidad. Entonces, creo que por ahí también la inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo y sobre todo la predictiva. No, la verdad es que es muy interesante porque la verdad es que la jornada tiene un altísimo nivel, pero es verdad que pues, muchos usuarios que entren, que estén viéndonos tanto en Zoom como a través de nuestro canal de YouTube, pues se preguntan el término, ¿no? List, tal, ¿no? Se pueden, digamos, la terminología pues le echa un poco para atrás y bueno, por eso nos trasladan dichas preguntas. Eh, no sé si hay alguna pregunta más en el chat. Voy a mirar. En principio no veo nada. Bueno, la verdad es que ha sido bastante interesante y bueno, si no tenéis ninguna duda o inquietud que queráis compartir, pues doy paso al cierre de esta jornada tan interesante. Vale, pues creo que no. Pues nada, pues de verdad agradeceros, Carlos, Alicia, Elizabeth, Joaquín, vuestra asistencia a esta jornada. También así como a Facundo Mera y su lado, que digamos son los que hacen posible la realización de esta jornada. Y bueno, recordar que todo esto está disponible en nuestro canal en YouTube. También que mañana os enviaremos un enlace, una encuesta de satisfacción para que nos la rellenéis a fin de valorar el interés de la jornada y el desempeño de ella. También volveros a recordar que quien necesita justificante de asistencia no lo puede solicitar a nuestro correo del CETIC, cd.tic@juntaes.es. Y sin más, pues nos despedimos recordando que nos sigáis en redes sociales para no perderos las últimas novedades.
y nos vemos pues en las siguientes jornadas del CDETI, que será salud digital, IA, blockchain y edición genómica, el futuro de la salud y la biotecnología. Sin más, pues muchísimas gracias por esta interesante jornada. La verdad es que, bueno, la IA se está, digamos, colando en todos los ámbitos y uno de ellos no podría ser menos que el comercio electrónico, ¿no? Porque al final, pues bueno, todas las empresas, pues, tratan por lo mismo de aumentar productividad o reducir costos. No, no hay más. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós. Chao. Gracias, chicos.